Bibliomanía Audiolibros te presenta El retrato oval, escrito por Edgar Allan Poe. Esta narración contiene algunas notas que serán leídas con el paso de la lectura. El castillo en el cual mi criado había decidido entrar a la fuerza para evitar que yo, que me encontraba desesperadamente herido, pasara la noche al aire libre. Era uno de esos grandes edificios, mezcla de tenebrosidad, melancolía y grandeza que desde hace tanto tiempo fruncen el ceño entre los Apeninos, no menos en la realidad como en la fantasía de Mistress Radcliffe. Anne Radcliffe fue una escritora inglesa, pionera de la novela gótica. En sus obras describe lugares siniestros, exóticos y misteriosos. A juzgar por su apariencia, había sido recientemente abandonado en forma temporal. Nos instalamos en una de las habitaciones más pequeñas y menos suntuosamente amuebladas. Estaba ubicada en una torre remota del castillo. El decorado era opulento, aunque andrajoso y antiguo. Sus paredes estaban recubiertas de tapices y adornadas con diversos y variados trofeos heráldicos, junto con una inusual cantidad de pinturas modernas encuadradas en marcos dorados con lujosos arabescos de oro. Sentí un profundo interés por aquellas pinturas, que colgaban no solo de la superficie principal de las paredes, sino también de los numerosos recovecos que la bizarra arquitectura del castillo requería, a causa, quizás, de mi incipiente delirio. Le pedí entonces a Pedro que cerrara los pesados postigos de la habitación, ya era de noche, que encendiera los altos candelabros ubicados junto a la cabecera de mi cama y que abriera de par en par las cortinas de terciopelo negro que envolvían el lecho. Deseaba que Pedro hiciera todo eso para resignarme, si no podía dormir, a contemplar las pinturas y a leer atentamente un pequeño volumen que habíamos hallado sobre la almohada y que contenía la crítica y la descripción de cada obra. Durante un largo, muy largo rato, leí y devotamente, con sincera devoción, observé los cuadros. Las horas transcurrieron rápida y gloriosamente, y llegó la profunda medianoche. No me agradaba la posición del candelabro, y estirando mi mano, con gran dificultad, para evitar molestar a mi criado que dormía, lo ubiqué de tal forma que su luz diera de lleno sobre el libro. Pero esta acción produjo un efecto completamente imprevisto. Los rayos de las numerosas velas, eran muchas, cayeron sobre un nicho de la habitación que hasta entonces había permanecido oculto en las sombras que proyectaba una de las columnas de la cama. Entonces vi un cuadro, vivamente iluminado, que hasta aquel momento me había pasado inadvertido. Era el retrato de una joven que apenas comenzaba a ser mujer. Miré la pintura rápidamente y luego cerré mis ojos. ¿Por qué hice tal cosa? Al principio fue inexplicable incluso para mí, pero mientras mis párpados permanecían cerrados, busqué en mi mente la razón. Fue un movimiento impulsivo para ganar tiempo y pensar, para asegurarme de que mi visión no me había engañado, para calmar y dominar mi fantasía y volver a observarla más certera y serenamente. Luego de algunos momentos volví a mirar fijamente la pintura. No podía dudar, ni lo hice, de lo que entonces vi. El primer resplandor de las velas sobre el lienzo disipó el soñoliento estupor que arrebataba mis sentidos y me devolvió a la vigilia. El retrato, ya lo he dicho, era de una joven. Ilustraba solo su cabeza y sus hombros y estaba pintado con el estilo que técnicamente se denomina vignette. Vignette o viñeta es un dibujo o estampa que se pone para adorno en el principio o el fin de los libros y capítulos. Estaba pintado con el estilo que técnicamente se denomina vignette
al estilo de las cabezas favoritas de Sully. Thomas Sully fue un pintor inglés famoso por sus retratos. Los brazos, el busto e incluso los extremos de su radiante cabellera se fundían imperceptiblemente en la vaga, aunque profunda sombra que componía el fondo del conjunto. El marco era ovalado, lujosamente dorado y afilagrado de arabescos. Como pieza de arte, nada podía ser más admirable que la pintura en sí, pero no habían sido ni la ejecución del trabajo ni la inmortal belleza lo que tan repentinamente me había conmovido, mucho menos que mi fantasía, sacudida de su duermevela, hubiera confundido aquella cabeza con la de una persona viva. Noté enseguida que las peculiaridades del diseño, el estilo viñete y el marco habrían disipado instantáneamente semejante idea, incluso hubieran evitado una distracción momentánea. Meditando seriamente sobre estas cuestiones, permanecí, quizás durante una hora, entre sentado y acostado, con la vista fija sobre el retrato. Finalmente, satisfecho con el verdadero secreto del efecto que producía en mí, me acosté de espaldas sobre la cama. El encantamiento de la pintura consistía en una absoluta semejanza con la vida en su expresión, que al principio me estremeció y finalmente me desconcertó, me dominó y me espantó. Con su profundo y reverente temor, volví a poner el candelabro en su posición original. Cuando la causa de mi profunda agitación desapareció de mi vista, busqué ansiosamente el volumen que contenía el análisis de las pinturas y su historia. Di vuelta a las páginas hasta encontrar el número que designaba al retrato oval. Allí leí las imprecisas y singulares palabras que siguen. Era una joven de extrañísima belleza y no menos amable que llena de alegría. Maldita la hora en que amó y se casó con el pintor. Él, apasionado, estudioso, austero, ya tenía una esposa en su arte. Ella, una joven de rara belleza y no menos amable que llena de alegría. Toda luz y sonrisas y traviesa y cariñosa como un pequeño ciervo, amaba y era afectuosa con todas las cosas. Odiaba solo el arte, que era su rival. Temía solo a la paleta, los pinceles y otros instrumentos hostiles que la privaban de la presencia de su amante. Fue terrible para ella oír al pintor hablar de su deseo de retratar incluso a su joven esposa. Pero era humilde y obediente, y posó dócilmente durante varias semanas en la oscura y elevada habitación de la torre, donde la luz solo iluminaba el lienzo desde arriba. Pero él, el pintor, ponía todo su talento en la obra que avanzaba hora tras hora, día tras día, y era un hombre apasionado, salvaje y caprichoso que se perdía en fantasías. Es por eso que no quería ver que la luz fantasmal que caía sobre la solitaria torre marchitaba la luz y el espíritu de su esposa, que se consumía a los ojos de todos, excepto los suyos. Sin embargo, ella sonreía siempre, sin quejarse, porque veía que el pintor, que tenía mucho renombre, experimentaba un ferviente placer en su tarea y se esmeraba día y noche en el retrato de lo que tanto amaba, pero que cada día se encontraba más débil y desanimada. Y en verdad, cualquiera que contemplaba el retrato hablaba en voz baja de su semejanza, como de una imponente maravilla y prueba no sólo del poder del pintor, sino del profundo amor que sentía por aquella a quien retrataba tan prodigiosamente bien. Pero luego de un tiempo, cuando la obra ya estaba casi terminada, ya no se admitía a nadie dentro de la torre, porque el pintor había enloquecido en el ardor de su trabajo, y rara vez levantaba los ojos del lienzo, ni siquiera para mirar el rostro de su esposa.
y no quería ver que los colores que desparramaba sobre el lienzo los arrancaba de las mejillas de las que se sentaba frente a él. Y cuando ya habían pasado varias semanas y quedaba muy poco que hacer, excepto por un toque sobre los labios y una pincelada en los ojos, el espíritu de la joven vaciló, como una llama a punto de extinguirse. Y el toque y la pincelada fueron hechos, y por un instante el pintor se detuvo extasiado frente al trabajo que acababa de terminar. Pero un momento después, mientras aún contemplaba el retrato, se estremeció, se puso pálido y gritó horrorizado con voz desgarrada: «En verdad, esto es la vida misma», y volvió bruscamente el rostro hacia su amada. Estaba muerta. Fin. Si te ha gustado esta narración, suscríbete a este canal, regálanos un like y comenta. Hasta la próxima, audiolectores.